Ok. ¿Estamos en vivo? Sí, el micrófono está encendido. Sí, perfecto. Martes. Ay, otra vez yo y mi demora. Tengo anuncios, tengo planes, tengo cosas que hacer, probar y testear y decir y editar y compartir. Entonces, hoy es martes, antepenúltimo día de octubre. Vamos a seguir con el segundo de nuestros dos juegos de terror. Es el Ley de Princess. El juego está bastante interesante. Me ha parecido que tiene una buena atmósfera de terror, al mismo tiempo que tiene una atmósfera extrañamente bonita. Hay algo muy tierno en todo el trasfondo del juego, entonces quiero ver qué termina de pasar, quiero ver hacia dónde va toda esta historia, porque la verdad está bastante loca. Antes de empezar, pues como ya saben, algo tarde, siempre. El horario. El horario. Siempre es bueno tenerlo presente, siempre es bueno verlo. El horario de esta semana. Ya vamos, segundo día. Lunes fue Resident Evil. El martes seguimos con Slay the Princess. Miércoles retomamos Resident Evil capítulo 3. Son 4 para la historia principal y 1 adicional. Entonces muy seguramente Resident Evil continúe en noviembre. Al menos para terminarlo antes de que llegue el Mario y Luigi. No se me haría raro que la otra semana hiciéramos 2 días de Resident Evil, miércoles de Pokémon, 2 días de Mario y Luigi. Que Mario y Luigi estrena del jueves en 8 días. Entonces, vamos a continuar con Slay the Princess. Ahí me toca ir como anunciando, porque muy seguramente muchos no lo van a escuchar. Pero el jueves es posible que no vaya a haber transmisión. Solo es posible. No confirmo nada, aunque lo más seguro es que sí, no vaya a haber, porque pues viene mi sobrinito. Y pues es el primer Halloween del sobrino, entonces pues toca hacer compañía, y la verdad mi sobrino es muy tierno. Entonces tal vez el jueves no haya, entonces ojalá hoy terminemos con un final al menos de Slay the Princess, porque debe tener varios. ¿Qué me falta? ¿Qué me he comido? Ah, sí. Este fin de semana, voy a hacer pruebas en forma de multi-stream en el canal. Voy a retomar en Twitch, porque entiendo que hay mucha gente que quiere en Twitch y necesito hacer unos ajustes, no voy a negárselo a nadie. Pero necesito ver bien el asunto, porque siento que haciendo multi-stream creo que puedo seguir cuadrando la miniatura y el juego y el título, pero no podría dejarlos programados con anterioridad. Me toca revisar, pero me toca hacer bien esa prueba. Entonces ya debido a que vamos tarde, pues no perdamos más tiempo y vamos al juego. Entonces denme lo abro. La música, cámara, música, juego. El juego está abriendo, creo. No estaba abriendo. Y tengo que hacer resumen ahora que caigo en cuenta. Spoilers para los que no lo han jugado. Dura de juego. Ventana específica. Slay the Princess. Entonces, Slay the Princess. Mike, bienvenido, ¿cómo andas? Bien, aquí empezando tarde para variar. Como siempre, anunciando que posiblemente la otra semana tengamos multi-stream. Anunciando que tal vez el jueves no haya stream porque es Halloween con el sobrino, entonces es posible que no. Y adicionalmente anunciando pruebas de multi-stream para la otra semana. Sin contar que tal vez 2 días de Resident Evil Revelations para terminar con él y empezar el jueves con jueves y viernes con Mario y Luigi, como para que estén listos. No sé qué hacer el miércoles, tal vez el miércoles hagamos Pokémon, tal vez hagamos Vampire Survivors, que hay que jugarlo al menos una vez para el DLC de Castlevania. Entonces, pues eso. Entonces, resumen de este juego.
Antes de empezar, la advertencia de siempre, espero que hayan hecho la tarea. Si pudieron, no los voy a juzgar, sino, pero de haber jugado, ver, explorar, tratar de encontrar que no han visto, porque la verdad el juego está muy interesante como para que eviten el sesgo que mi opinión les puede generar. Ahora que caigo en cuenta, tengo que encoger la cámara porque soy bastante ancho y voy a cubrir los subtítulos. El chisto, bienvenido, ¿qué cuentas? ¿Cómo has estado? Entonces, resumen de... un segundo, ajusto algo acá para hablar del resumen. Necesito mover el chat. Resumen de la última vez que jugamos. El juego pintaba bastante simple, si somos completamente realistas. Es ley de princess, mata a la princesa, aniquila a la princesa, flaya a la princesa. La idea es que la princesa tiene que morir. Entonces, pues el juego nos va dando múltiples opciones, pero el juego no entra en detalle bien, con mucho trabajo. ¿Trabajo en qué? ¿Qué trabajas? El juego no entra en mucho detalle. Se me olvidó el término. Sí, el juego no entra en mucho detalle, pero el chiste es que empezamos un punto donde empezamos a cuestionar y a negarnos a los... Bueno, apago el chat porque me está en toda mi cara. Y ya lo vuelvo a activar. Entonces, el juego se niega a darnos respuestas, se niega a dar detalles. Ok. No sabía que eso podía pasar y ahora tengo miedo. Es un juego de terror que la verdad el, el propio juego dice que es una historia de amor. Y la verdad sí tiene pinta de eso. Hay algo trágico en como la verdadera esencia del juego. Creo que el juego no le gustó la crítica. Sí, creo que el juego le está molestando el chiste que me estoy demorando. El punto es que la princesa no es... normal. Entonces, siempre que tomamos decisiones, la princesa cambia una y otra vez. Terminamos muertos, ella termina muerto y terminamos haciendo distintos finales y distintos desenlaces que terminan generando distintas cosas. El chiste es que si no matamos a la princesa, según el narrador, así tenemos múltiples voces en la cabeza, una de esas es el narrador, será el fin del mundo. Pero el resto de voces de la cabeza que parecen ser múltiples partes de nuestra personalidad como personaje principal del juego. Parecen ser distintas... sí, secciones de la personalidad del personaje, pero como que ninguna cree que... todos creen que son personas distintas. Asistente de recursos inhumanos, ¿en qué tipo de empresa? Así de pura curiosidad. Adicionalmente, hemos conseguido 3, 4 finales, creo que 3. Entonces vamos a ver qué más conseguimos. Entonces déjenme encojo esto. Y déjenme activo el chat. Esquizofrenia el juego, sí, más o menos. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the base... En el sótano hay una princesa. To slay her. If you don't, it will be the end of the world. ¿El fin del mundo de qué hablas? ¿Has pensado que tal vez la única razón por la cual quiere acabar con el mundo es porque la encerraron? Ya hemos tomado varias decisiones. En este punto no sé qué nos hace falta. Creo que va a morir el chat. Voy a dejarlo acá. Eso. Pero matar a una princesa estaría mal, ¿no crees? No puedes hacerlo, alguien no puede hacerlo alguien más. ¿Alguien no piensa hacerlo? ¿No has pensado que tal vez a mí me agrada la idea de que se acabe el mundo? ¿Decir alguna recompensa por hacer esto? Ah, bien, gracias por decirme qué hacer. Genial, siempre quise asesinar a un miembro de la realeza. ¡Viva la revolución! Ya con una de silencio hacia la cabaña. No has
Voy a empezar a negarme a ver qué termina de pasar. Are you serious? No, you have to do it. No. ¿No puede hacerlo alguien más? You're the only one who can pull this off. I don't make the rules. I wish I did, but I don't. Ok. Me voy a la cabaña a hablar con ella y si es tan mala como dices, quizás considere aniquilarla. Pero no me comprometo a nada hasta que haya tenido la oportunidad de conocerla cara a cara. Ir a la cabaña. Ah, bien, gracias por decirme qué hacer. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Damos servicios de terceros para grandes marcas, algunos internacionales como Unilever o PepsiCo. Entre otros, también trabajamos con servicios transitorios para industrias o empresas de telecomunicación. Nunca sé cómo resumir cuando me preguntan de trabajo. Sí, me suena bastante complejo, no te lo voy a negar. No pasa nada, creo que es un buen resumen. Es una forma fácil en un pequeño párrafo. Then each and every one of us is doomed. Todos estaremos So condenados. sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. Ok, usted fue el que me dio la idea, entonces pues vamos a hablar con ella. You make your way up the short path. Listo, aquí ya estamos adelantando texto porque ya sabemos lo que dicen ciertas secciones. Entrar al sótano. Hola. Stranger, it's been so long since I've had any visitors. Please, come downstairs. Ok, no sabía que saludarlo iba a dar. Esa reacción es nueva. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Ok. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? Shiny hand de qué, Mike. I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. ¿Podrías quitarme estas cadenas? Veré qué puedo hacer. Vamos a... You're only making this more difficult. No, es mentira. Ya he intentado muchas cosas y siempre me mata. Entonces probemos otra cosa. Thank you. Thank you. You're making a huge mistake. El narrador siempre está dispuesto a que la matemos. Entonces ese es un punto. You're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? No, de hecho no sabía. Es una buena pregunta, ¿dónde está la llave? Maybe it's somewhere upstairs. Solo vi un cuchillo. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. No me haría raro que así fuera posible. Dice la arriba que la llave siga por ahí. Si no, tal vez pueda encontrar algo que me ayude a liberarte. Okay, I'll be here. Good luck. Listo, a You ver. attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? Your shouts and pleas are met with silence. Ok, sí. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Ok. Tratar de abrir la puerta. You try the door, but it's locked from the outside. Volver a bajar las escaleras. Nos At the encerraron. bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. En algún momento fuiste totalmente bueno con la princesa. No, de hecho no. Creo que es la primera vez que estoy intentando ser amable. Como debías. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. ¿Cuál mes?
heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Sí, al parecer. There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. Ok, no esperaba eso. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. Alguien nos mandó la daga. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Rescatar a la princesa. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. De nuevo no somos normales. Esa es nuestra mano. Qué solución tan poco ortodoxa, pero... Bueno, la peor parte es que ni siquiera pienso... Ni siquiera estoy pensando que fuera imposible la idea de poder, qué sé yo, usar la daga para abrir el pasador. Esas llaves, esos candados antiguos no suelen ser muy complejos. You cut into her flesh. Es que embarrada. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. No voy a negar que asusta la idea de que mi mano se cayó, qué chévere. Falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. Sí, ni siquiera pedimos perdón, simplemente decidimos hacer eso. She didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. No se va a desangrar. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. No sé qué tan afilada esté para cortar Thank hueso. you. Now let's get out of here. Hagámosle, salgamos de acá. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. Ok. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Es la primera vez que el narrador toma This isn't control. fair. You can't just do that. Watch me. What are you doing? Quítame la daga. Aniquilar la princesa, aniquilar la princesa, aniquilar la princesa. Debe haber algo en todas estas opciones. Advertirle. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Sí, yo sé, estoy Your intentando. foot lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. La primera vez que el narrador toma control de nosotros. Basta, deja de resistirte. Estoy intentando sacarte con vida de esto. No tengo opción. Ni quería resistirte. Me preocupa que si sigo bajando pierda la opción. Pero pues voy a revisar. Resistirte. The blade. Move the blade. No, voy a resistirme. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Se está acercando. We both know this isn't you. Ok, usted. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Estoy desobedeciendo al narrador. Ahora más que nunca. I'll try to be quick. She plunges it into your chest. Ah, el mío. Through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Oh no, I'm so sorry. For her sake. Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Tengo- Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every
inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry. Ok, la primera vez que se siente mal cuando no sabe cómo es un cuchillo, ¿verdad? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her blade work is. Un segundo. Preferencias. Omitir texto, transiciones, menú rápido. Porque el texto está avanzando solo. Usted paralaje después de elegir una decisión. Pantalla completa. Avanzar texto automáticamente, desactivar. Acá está. Es un poco, parece un poco más. En este caso, sí, en esta versión de la historia, sí. Parece que no, aunque la verdad su habilidad con la daga no importa, no deja de ser una puñalada y no tardarás mucho en desangrarte. I'm so sorry. Pobrecita. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? La vida es cruel. Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Está triste. Everything goes dark, and you die. La damisela, capítulo 2. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And you're here to slay her. O sea, es el fin del mundo. Un momento, ¿acaso esto no va a pasar? No, no lo haré, pero he muerto. ¿Qué estoy haciendo acá? Desgraciado, me los vas a engañar con tus trucos. No, no lo haré. Don't you start grandstanding about morals. The fate of the world is at risk right now, and the life of a mere princess shouldn't stop you from saving us all. Hay algo curioso en la idea de que sea una princesa, o sea, no está usando otro título. Hay algo extraño en ese título, de que sea una princesa, o sea, es, entre comillas, es primero contraindicativo. Usualmente la princesa es lo que hay que rescatar, pero pues obviamente, pues no necesariamente. Pero el detalle de que esta historia no puede ser otra cosa, por alguna razón siempre es una princesa en uno de los lugares más raros posibles. Una cabaña a mitad de la nada. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Yes, he didn't approve of us last time, did he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it. Es la primera vez que el enamorado está llega de manera normal en vez de llegar cuando nos dio esquizofrenia, básicamente. Y no cuentan cómo llegó. No, la historia es bastante simple. Estás en el bosque, caminando por un camino, en una cabaña, en el sótano hay una princesa, tienes que matarlo, será el fin del mundo. Es la premisa básica del juego. No tenemos más información, pero pues, chisto, avanza un poco más la historia y verás la forma en la que todo esto se enloquece. Our beloved. Nuestra amada. Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ok, en esta versión estamos luchando totalmente en contra del narrador. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. It sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. Tiene algo de razón, pero siento que es la voz de la razón en estos momentos. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. En parte tiene razón. Supongamos que digo la verdad y que todo eso en realidad ya sucedió, porque debería escucharte, porque debería molestarme con hacer algo al respecto. Vamos como complementa esta pregunta que ya hemos hecho múltiples veces el enamorado. Vamos a avanzar. Bueno, con una versión de mí.
Aquí de vuelta pongo que es muerto y eso seguramente sucedió porque decidiste ignorarme. You were the one who did us in, villain. Sí, él fue el que nos mató. Well, not you in the literal sense, but you did everything you could to stop us from rescuing her. Exactamente, héroe. Oh, I wonder why. Maybe it's because the entire world was at stake. No lone princess is worth that price. I beg to differ. I'm not going to argue with you. I'm just going to take a deep breath and assume that whoever is making the decisions here has the common sense to ignore your protestations. No, la verdad es que el sentido común lo dejé en la casa y no lo encuentro porque estoy en mi casa, pero no voy a ponerme a buscarlo, entonces vamos a ir sin sentido común. Anyway, I believe your second question was, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. What do you mean? Of course there weren't any consequences. You forced the princess to kill us, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Exactamente, cero consecuencias. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself? Or were you instead transported to a different world entirely? Creo que más o menos esa es la lógica, estamos en un mundo completamente distinto. What do you think happened after you died? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? No sabemos, de hecho, cuando la rescatamos básicamente la nada se manifestó, entonces ni idea. She would never. She's a perfect angel that you cruelly imprisoned as part of some convoluted, dastardly scheme. Convoluted? I don't know how this premise could be any more simple. Princess bad, stop her, save everyone. Sí, ese es el detalle, eso no es del todo verdad. Pero no sabemos, el malo es el narrador, es lo que hemos como que cuadrado. El narrador es algo externo a nosotros como personajes. Las voces que hay, las distintas personalidades, son partes del personaje que somos nosotros. El narrador es algo aparte. Básicamente, en otra versión de esta historia, se nos contó ese detalle. Pero, ¿de qué forma es diferente? No tenemos la más remota idea, pero voy a sacar una teoría. El narrador es como una presencia que existe en esta realidad, que implica que si la historia se acaba, él se acaba. Entonces lo que está tratando es crear un ciclo infinito simplemente para seguir existiendo. Es lo único que se me ocurre, y muy seguramente está equivocado, pero quiero ver si latino. Entonces pues, continuemos. De acuerdo con ellos, voy a encontrar una forma de sacarla a la cabaña. Primero hablemos de esta princesa. No. That's right, you can't stop all of us. Voy a tener una tos, exactamente. We're going to sweep her off her feet if it's the last thing anyone does. Are these really the sorts of people you'd like to align yourself with? You're not at the cabin yet. You still have plenty of time to reflect on the situation. I just hope for all our sakes that you make the right call. No voy a tomarla. Hablemos de la princesa. About it. La única razón por la que pudo matarme la última vez es porque dejé que lo hiciera. Apenas podía sostener un cuchillo. Bueno, que acabará con el mundo. ¿Quién encerró en este sótano? ¿Qué es este lugar? ¿Esta? She just can. Believe me, I wish I could tell you more, but you'll just have to trust that what I'm saying is true, and that, despite it all, you're fully up to the task that's been given to you. Entonces, aquí es un detalle. El narrador suele omitir detalles, valga la redundancia, todo el asunto. Porque hablemos un poco de física cuántica. Creo que en este caso estamos hablando de una situación del gato de Schrödinger. La princesa está en una la princesa es el gato, la cabaña es la caja. Y lo que suceda depende de si sale o no. Pero entonces digamos que mientras más variables conocemos, más cambia el estado de la princesa dentro de la caja. Y hasta que no abramos la caja no sabremos exactamente qué pasó. Creo que va algo así. Maybe it's her beauty that threatens the world. Sure, it's her beauty. Why not? And before you ask, no, we can't just keep her down there. If you don't slay her, she's going to find a way out. It's unfortunate, I know, but it's just the way it is. Ok.
Tiene sentido, sí, a lo mejor. Es que el narrador evita darnos detalles. Y el encerrarnos en el sótano, que es este lugar. Locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. ¿Un bosque en dónde? Don't overcomplicate things. Si hubo gente que la encerró porque no la aniquilaron, no me estás contando todo lo que me estás I told you ocultando. everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Ok. Not to sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will go for all of us. I know it sounds like I'm hiding something, but you're just going to have to take me at my word. No, de hecho yo he escuchado múltiples versiones suyas como para saber que usted está ocultando algo. Look, I'm not supposed to say this, but it's because Decía la única persona, piénsalo, una profecía si quieres, pero así son las cosas. I didn't No sabía que éramos Of course especiales. you're Son special. especiales porque otro motivo Calling us estarían acá. special isn't going to make us friends, even if it did feel nice. Ok. Oh, believe me, the last thing I want is for you and I to be friends. But I'm a professional, and I'm not going to let my dislike for you get in the way of helping you save the world. Great. That's Now, if you all. don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Ok, continuemos. Dar media vuelta a irte. Ya lo hemos intentado varias veces, no funciona. Continuemos con esta versión de la historia. A warning before you go any Sí, 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 I mentira. already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can believe in. No necesariamente su belleza, pero I think we've already been me gustó la over personalidad this. que demostró. Pretty sure he just likes the sound of his own voice. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be Le gusta el sonido de su silent. propia They voz. must be expressed. No voy a negar que sufro de algo similar. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. No, eso... Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Ok. Entrar en la cabaña. Prosigamos. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. No dice nada sobre el espejo. Esta cabaña es muy diferente a la última. That's because there isn't a mirror. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. Sigo insistiendo que el detalle, o sea, es demasiado frecuente que pase, o sea, siempre sucede lo mismo de la cuestión, no ve el espejo, dudo que lo esté ignorando, porque en algún punto se equivocaría, hemos visto múltiples versiones de esto y nunca ve el espejo, en algún punto se equivocaría, trataría de nombrarlo y después diría que no lo vio, pero no, lo ignoraría, saltaría como que el comentario tratando de fingir que no lo vio, pero estoy casi seguro de que el espejo no lo ve. Es cierto que el narrador no ve el espejo. There's definitely a mirror. There isn't. I'm sure the princess would tell us there was a mirror if she were up here. In which case she'd be lying to you because, again, there isn't a mirror. Porque mentiría sobre eso, ¿con qué finalidad? Exactly. Why would I lie about something so meaningless? What good would a mirror even do? That you waste time preening yourself instead of doing what needs to be done. El espejo no lo puede ver. Había otro comentario, quería verlo. Acércate al espejo. Walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. This really isn't funny. Limpiar el Reach espejo. forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But it was there a second ago. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. ¿Pluma? Can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Ok, usted es de los pocos que sabe cómo nos vemos. Ninguno de las otras voces nos ha dicho cómo lucimos. No vamos a hablar de eso.
entrar al sótano. Y dejemos la daga. Como siempre, pues en esta vez vamos a hacer completa. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Hay algo extraño en ese detalle. No sigo... Chisto, si no habías visto, o para cualquiera que no haya visto, porque este es el segundo capítulo, el segundo stream de este juego. El narrador, siempre que estamos en esta escalera, repite esa parte. Si la princesa tiene que vivir aquí, aniquilarla sería hacerle un favor. No entiendo por qué esa línea parece un comando específico. Parece que fuera como esos comandos que funcionan de manera subconsciente para tratar de tomar control de algo. ¿Cómo se dice? De manera subconsciente. A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? Her voice, it's somehow even more beautiful than last time. I can hear wedding bells already. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Sí, tiene algo de razón. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Algo me dice que es su voz seductora la que evita que tomemos control de la situación. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. Se volvió a There's a heavy encadenar. chain around her wrist, binding her to the far wall. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. Se pegó la mano. ¿Qué hizo? ¿Cómo volvió a estar You know atada? she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Did you hear that? She said we're dashing. And she called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. Sí, el problema es que no entiendo por qué volvió a estar atada. No entiendo cómo funciona este lugar. Se había arrancado la mano. Simplemente hizo esto. Y volvió a atarse a sí misma. Porque no puede oír lo que de... somos un solo personaje. El narrador, la voz del héroe, la voz del enamorado, todo está en la cabeza de nosotros. Lo único que escucha son las opciones que están aquí arriba que yo escojo decir o hacer. That's right, villain, and you killed us. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. Resumen, esquizofrenia, sí, básicamente. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. Lo importante es que tiene la oportunidad de hacerlo bien esta vez. Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? La última vez me mataste y me dolió mucho. ¿Por qué lo hiciste? No, no traje un cuchillo, tengo que cortarte de nuevo. ¿Qué pasó después de que morí? Esa es buena. Necesito saber, destruiste el mundo después de que me mataste. No le creo al narrador. Lamento lo que sucedió la última vez. El narrador que me envió para matarte se apoderó de mi cuerpo, fue muy injusto. ¿Qué pasó después de que morí? You died, and now we're talking. ¡Eso no tiene ningún sentido! Dígame que la mano es removible. I'm okay with whatever you come up with. You can cut my arm off again. Ay, no quiero hacer eso. We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are?
We'll be able to slip her right out with no harm done. Ok. What? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Algo me dice que vamos a poder. Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? Es demasiado carente de sentido de autopreservación. Ese es el problema. She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic, smiling angel. No, you're right. It's extremely bizarre behavior and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. El cuchillo está arriba, no puedo. Lamento lo que sucedió última. Vamos a explicarle la situación. If another version of me was pushed to such drastic action, it was for good reason. Usted está enfermo. Usted es un narrador desquiciado. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. Listo. She took that in stride, to a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. Sí, hay algo extremadamente extraño en su positividad, pero bueno. That's because she's perfect. Y usted exagera. Do you think she has someone like him telling her what to do? No creo. Creo que ya habíamos confirmado que no. There's no one else like me. Ok, eso es raro. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Última vez me mataste y me dolió mucho porque... Vamos a preguntarle. I'm sorry. Didn't you want me to? La verdad no había otra alternativa. ¿Queríamos? Tal vez. We warned her of the cruel forces seizing our body. That's practically telling her to kill us. She is our beloved, and she made the choice to free us of our misery, to show us mercy and make the best decision for everyone. She made the best decision for her. Don't be so quick to assign kindness. You're just opening yourself up to manipulation. Ya es tarde. El tonto lleva de manipulado desde antes de verla. I don't know. ¿Destruyó el Was I mundo? supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Ok, aquí hay algo extraño. Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Are you listening to her? That's a confession. No es una confesión. Ella dijo que sí quería que lo hiciera. Como quiero que el mundo se acabe, la destrucción del mundo me hace indiferente. Sinceramente el mundo es una basura, la gente es una plaga. Y espero que desates una ruina lenta y dolorosa sobre todos ellos. Esto es extremadamente específico. Y de vez en cuando uno se siente así, uno no va a negarlo. Pero por el momento no, estoy de buen humor. No quiero que el mundo se acabe. Then I didn't end the world. Entonces no destruí el See, mundo. she didn't confess anything. She is innocence itself. I'm not so sure. Sí, hay algo raro en la respuesta. Rescatémosla. I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? I would if you had a weapon. Exactamente, la arma se quedó arriba. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. You wouldn't. ¿Qué pasa si una voz mata al narrador? I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? Ese es el detalle peculiar. Hay algo extraño en la idea de que esta es la primera voz que amenaza al narrador. El enamorado es el primero. Por más de que tuvimos al que le gusta luchar, que se me olvidó la voz, el nombre de la voz, el nombre de la emoción, personalidad. El primero que lo amenaza es el enamorado. You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. I can't believe it. But I guess I have to. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much.
The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ok. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? El poder del amor. What do we do now? Ok, pensé que iba a pasar algo con el abrazo, no se los voy a negar. ¿Qué quieres hacer? Nos vamos ahora y tenemos toda nuestra vida por delante. ¿Qué quieres Let me hacer? guess. End the world? Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? I think I want to leave. Y... And I think... The princess closes her eyes in deep reflection. And then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Lograste que salvaste a la princesa. Estoy en esa, sí, ya. Bienvenido. Quiero que me digas qué quieres tú. Tienes que querer algo. ¿Quieres destruir el mundo? Solo quiero irme. Si quieres irte, entonces vámonos. ¿Qué pasa si le insisto en que me diga qué quiere ella? Vamos a hacerlo. I just want to make you happy. Solo quiero hacerte feliz. Ok. She can't just want to make us happy. No me gusta lo que le está pasando a la música. It makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for us. Tiene que haber algo más que tú quieras, además de hacerme feliz, pero necesitas algo propio. Acabas de conocerme, no puedes basar toda tu felicidad en mí. Quiero que me hagas infeliz. ¿Quieres destruir el mundo? Solo quiero irme de aquí. Podemos decidir. Si quieres irte, nosotros nos vamos. Esto no está bien, salgamos de aquí. Esto no... Sí. Tienes que querer algo. Make you happy. Chris, bienvenido. ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado? La música dice que ya no preguntes. Puedes seguir preguntando. Is she broken? What's going on? What's going on is she's lying to you, only she isn't a good liar. Are you starting to trust me now? No, hay algo raro que no es necesariamente que esté mintiendo. Voy a seguir preguntando. Tiene que... necesitas algo propio, acabas de conocerme. Pero ¿qué te haría feliz? Make you happy? Ok, está perdiendo detalles, solo quiero hacerte feliz. This isn't right. I don't know what's going on, but this isn't right. Está perdiendo forma física. I fail to see the problem here. She's just sweet on us. You don't have to act like it's a big deal. Ahorita que está pasando algo y tengo mucho miedo, y si no hacemos nada y si nos quedamos aquí, ¿sería bien que tomemos una forma de ser felices juntos? ¿Y queda algo más que tú quieras además de hacerme feliz? I'll find something else to want if that makes you happy. No sospechoso todo, sí, de acuerdo. Pensaré en otra cosa que podría querer si eso te hace Is it just feliz. me, or does it feel like we're alone right now? Like we're the only ones here? Como si no hubiera nadie más acá. ¿Qué le está pasando a los ojos? Se está volviendo anime de Sailor Moon. No tienes tiempo de hacer otra pregunta ni la tendrás. Es hora de que te vayas, los recuerdos vuelven. She was our perfect match. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And is that a mirror? Why is it here? Why now? Porque ahora. Dios mío, este es el final para ustedes, pero no para mí. Todo saldrá bien, confían en mí. Ya hemos estado aquí antes y siempre tienen miedo. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Yes, I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? No es el final para ustedes. Supongo que nos veremos del otro lado. Todo va a estar bien. Okay. Romney, ¿qué cuentas? ¿Este juego dónde lo conseguiste, hermano? Romney, este está en todas las consolas.
Está bastante económico, está en PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, en Switch. 36.000 pesos, como menos de $10, 8 o $10. Está en Steam, está en PC, yo lo estoy jugando en PC. Si quieren jugarlo, se lo recomiendo. Pero entonces fue en PC. ¿Recuerdas si tú lo dices She'll con be buen there waiting for us. I just know it. Acerquémonos al espejo. Te acercas al espejo, mirar tu reflejo. El silencio prevalece mientras extiende las manos, aparecieron de nuevo. El espejo siempre hace que se vayan, pero necesitas ver qué hay en él. No eres nada en absoluto. ¿Qué? No, no puede ser, no puede ser nada. Vuelves a enfocar la mirada y la ves una figura distante envuelta en sombras más allá del reflejo. El pico. Eso sí somos un ave. ¿Por qué un ave? I ¿Eres think yo? you know what I am. El narrador. Creo que sabes que soy. Para los que son mexicanos, creo que son como 200 o 300 pesos. Ah, ok, gracias por la conversión. Es la primera vez que el narrador nos habla acá. Es como un cuervo, sí. Pero es la primera vez que el narrador nos habla aquí. Una grieta comienza a abrirse en el centro del espejo y parte en dos la imagen que está en el cristal. Luego se forma otra grieta y otra, el espejo se convierte en fragmentos irregulares de cristal roto. Así que tú eres el narrador. Me preguntaba si alguna vez te vería. ¿Qué eres? ¿Eres algo parecido a mí? Si no eres yo, ¿qué eres? Preguntas que hacerte. ¿Cuándo se te rompen las partes así te duele? Lo siento, no quería destruirte. No quiero destruirte si aparto la mirada o dejo de hacer preguntas al mirar de algo. Cada vez que te pregunto algo es como si se te rompiera una parte. ¿Es una parte de mí o eres otra cosa? Tú eres el que quería que aniquilara a la princesa. ¿Por qué? Te conocí varias veces, siempre ha sido el mismo. No deberías haber visto todo esto. ¿Por dónde estamos? Destruir el espejo. Ok, este es raro. La primera vez que vemos el narrador acá. Así que tú eres el narrador. Me preguntaba si alguna vez te vería. The narrator. Yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all. An objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. De hecho, es raro que... No entiendo por qué lo estamos viendo ahora. Y he condenado al parecer bastantes. Si no eres yo, ¿qué eres? I'm an echo. Likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Tú ya dijiste algo similar, en verdad cada narrador fue diferente. Siento, no quiero destruirte, cada vez eres una parte de mí o eres otra cosa. No, I'm not a part of you. But that's all a matter of perspective, isn't it? ¿Cómo así? From one vantage point I must seem wholly foreign, but from another, well, all the versions of me that have existed have collectively heard your every thought and driven your every action. If that isn't being part of you, then what is? Es como tú dijiste algo similar, lo siento. Versiones de ti, ya has dicho eso, entonces es verdad que te conocí varias veces. Te conocí varias veces, siempre has sido el mismo. Si tú me creaste, ¿qué soy yo entonces? Esa es buena pregunta. You're the long quiet, the god I made to rid the world of death. Eres el silencio eterno, el dios que creé para librar al mundo de la muerte. Ok, la eternidad corrompe. Usted quiere crear un mundo que ignora la naturalidad de la muerte. Hay algo extraño. Entonces, si nos dice que para librar al mundo de la muerte, la princesa es la muerte. ¿Cierto?
No quiero ser un dios, quiero ser yo. Un dios, siempre supe que era especial. Muchos como tú ya hiciste algo similar. Muchas preguntas, cuando te rompen las partes te duele, lo siento, no quiero destruirte. Cada vez que te pregunto algo es como si te rompieras una parte. No sé, varias veces siempre has sido el mismo. ¿Es un dios o eras un dios? No debería haber visto todo esto, ¿cierto? ¿Qué es la princesa? También fue obra tuya. ¿Qué es este lugar donde estamos? ¿Qué es la princesa? También es obra She tuya. is the shifting mound, the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. Un segundo, entro al baño. Multitud cambiante, el flujo y el reflujo. La princesa es simplemente el... Creo que lo que quiere esta cosa es congelar el tiempo en un momento. Eso es un plan de Final Fantasy, pero vamos a ver hacia dónde va. Ya vuelvo, voy al baño. Me demoro. Listo, volví. Como un... Sí, 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 no. Entonces, flujo, reflujo, la capacidad de cambio, la transformación o la mayor parte. Su naturaleza es el motivo por el cual tuve que morir, pues se convierte en lo que los demás imaginan de ella. Pero un eco es incapaz de imaginar cosas. Tal vez la prisión no es necesariamente la muerte, pero es el ciclo de vida, la transformación constante del vivir. So I tucked a part of myself into the folds of this construct to guide you. Con una parte de mí en los pliegues de ese constructo para que te guiara. This isn't the end just yet. You can still destroy her and save everyone. You were made to do this single task, and you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Ok, entonces, o sea, hay un detalle importante y suena técnicamente bonito. La idea de que me creó para destruir a la muerte, acabar con la muerte. La verdad, de muchos juegos que he jugado, he empezado, el concepto de eliminar la muerte me parece de las cosas más repugnantes que hay. La muerte es normal, es natural, y eliminarla simplemente causa una especie de antivida, por raro que suene. Si tú nos creaste, quiero que sepas que esto fue una tortura. Si la destruyo, no me quedaré solo. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¿Has sido muy arrogante? Después de todo lo que me dijiste, ¿crees que alguien merece vivir? ¿Estás seguro de que las cosas no empeorarían si la destruyo? ¿Cómo sería vivir en un mundo sin ella? ¿Otra persona está al tanto de todo esto? ¿Alguna otra persona está al tanto de nosotros? Creo que somos nosotros. Of course not. The only way this construct could function was if nobody knew what it was doing.
but the bones of the universe are old. It's on the cusp of its dying breath, and the people out there are consumed with thoughts of oblivion. When the patterns are wiped from the sand, when the board is reset, who will remember them? All I've done is give them a chance to live outside of the shadow of the end. Si la estudio no me quedaré solo. Esta es una excelente pregunta. Yes, you will, but it will all be worth it. Si será, pero todo valdrá la pena. Dios, muchos como tú. Tengo muchas preguntas a hacerte cuando se te rompen las partes. Cada vez que te pregunto algo, como si te rompieran unas versiones de ti. Todo esto desde un principio te habría ayudado a destruirla. Si ella es capaz de convertirse en lo que los demás creen que es, no puedo obligarla a transformarse en algo pequeñito. Te conocí varias veces, siempre es el mismo. Eres un dios, ahora es un dios. No debería haber visto esto de verdad. ¿Cómo moriste? ¿Eres un dios? In life I was painfully mortal, a witness to the end of days. I held the fear of death in my heart and saw oblivion threaten the very memory of everything I knew and everyone I loved. I needed to do something. So I made you, and I made her, and I made this place to hold you both. Ya casi acabamos. El espejo, tú nos creaste con qué. ¿A quién le importa morir? Yo he muerto muchas veces. No decide que la muerte es buena, incluso sería casi importante. Exactamente. If that's your belief, there's nothing I can say to move you. You haven't died. You cannot die. So you can't grasp the abject horror of dying. Nadie puede hacerlo, entonces creo que su miedo proviene de la idea de que usted casi muere, murió y revivió, algo así. Pensé que Brawling Shine era más evidente, pero me choqué con uno sin querer y resultó Shine. Ah, bueno. ¿De qué color es? ¿Nos creaste con qué? ¿A quién le importa morir? Yo he muerto muchas veces. ¿Nos creaste con qué? The endless pattern of creation and destruction. I tore it in two and shaped the fraying threads into you and her. Quédate sin preguntas. Muerte del autor se llama el logro. Aquí hay algo extraño y es la idea de y seguirlos con la vida y la muerte. La princesa es bastante natural, normal, siempre cambiante. Nosotros como que somos constantes, pero cambiamos ligeramente al final. Entonces creo que la princesa es la vida y nosotros somos la muerte. Aún no decidí qué le voy a hacer. Tengo que ver qué opina ella sobre todo esto. No voy a aniquilarla, quiero que lo sepas antes de morir para siempre. Nos vamos a quedar sin narrador. Así que voy a hacer, tengo que ver qué opina ella sobre todo esto. Narrador es el espejo, el narrador es el espejo. O el narrador está en el espejo, algo está pasando, no entiendo bien qué está pasando. It's like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. You know what you have to do. Mira, el psicólogo dice que las personas nunca cambian. Ahí entra todo un detalle filosófico en toda la cuestión de que si vamos a hablar, podemos hablar del constante cambio de una persona en términos del barco de Teseo y todo eso dentro de una filosofía bastante peculiar y extraña, de constante cambio y transformación de nuestra persona al mismo tiempo que podemos decir que las personas nunca cambian, al menos mentalmente, que también sería el chiste del barco de Teseo, de que todas las partes que como para ver un poco el tema, la cuestión llega al punto de que el barco de Teseo, si no conocen el concepto, es un barco, un experimento filosófico
de la época griega o romana, no me acuerdo cuál de los dos, que es la idea es que Teseo está en su barco y va dando en su barco y su barco empieza a dañarse, entonces él empieza a reemplazar partes del barco. Cuando llega a su destino, todas las partes del barco han sido reemplazadas, pero entonces es el barco de Teseo. ¿Sigue siendo el barco de Teseo o no? Entonces digamos que lo mismo se puede... Espero no afecte a los planta, Mike. Entonces puede que se refiera a la cuestión de que... Un segundo, hago esto. De que lo que importa es lo que está en su interior, entonces nosotros como humanos, no recuerdo si es cada 7 meses o 7 años, pero la idea es que cada célula del cuerpo de nosotros es reemplazada en un ciclo largo de 7 años, pero eventualmente cada 7 meses, 7 años, creo que es cada 7 meses. La versión de nosotros no es completa, es total, completa y absolutamente diferente a la versión de nosotros de hace 7 meses. Pero seguimos siendo nosotros, ¿o no? Cuando se rompe el último fragmento del cristal, te ves con una nueva claridad. Narrador, tenías razón, eres el silencio eterno, un vasto dios naciente y al fin es hora de que despiertes. Todo esto eres tú. La cabaña por última vez. Corazón dócil, llévale a la damisela desconstruida a ella. Cuando llegas al corazón de las cosas no hay un receptáculo final que puedas presenciar, no hay nada más por encontrar. Ok, la nada está temblando. Y la nada fue consumida por algo extraño. I can finally see you, and you can finally see me. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. También te he extrañado, eres consciente del eco, escuchaste nuestra conversación. Me llamo el silencio externo, pero no sé qué significa eso y qué pasa ahora. ¿Eres consciente del eco? ¿Escuchaste nuestra conversación? Every word you spoke found its way to me. I know him. Me llamo el silencio eterno, pero no sé qué significa eso. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. Ok. ¿Y qué pasa ahora? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? When the echo spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. ¿Y yo qué soy entonces? So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Un mundo carente de muerte sin la posibilidad de encontrar sentido, abrirá la puerta final hacia nuestra liberación. Más inconclusa, en verdad, podemos irnos así. Y nada de esto es responsabilidad tuya porque debo llevar yo toda la carga. Hablemos bien de todo esto, no tengo muchas preguntas ni respuestas para tomar una decisión. El mundo se acaba para siempre, no puedo permitirlo. Si de todos modos ibas a convertirte en esto, entonces ¿por qué tuve que involucrarme? No importaba qué caminos eligieras y todos me habrían traído aquí. Tiene que haber otra forma, no es posible que las únicas alternativas sean destruirte o dejarte libre, me rehúso. Ya te he dicho qué pasaría cuando llegue el momento. Cara princesa, creo que llegó el momento de salir de este lugar, pero no sé cómo hacerlo ni a dónde ir. ¿Podemos irnos así? Even as your eyes begin to open, you still hold on to the notions of is and is not, of beginning and end. Pitch black islands in the blinding light of the infinite.
There is nothing to resolve, nothing restraining us but us. Ah, eso porque tengo que llevar la carga. Creo que... You and I share reflections of each other's burdens, just as you and I share reflections of each other's gifts. Ok. If we didn't, the winding paths that brought us here wouldn't have been full of strife and conflict. Hablemos bien de todo esto. Aún tengo muchas preguntas y necesito respuestas para tomar una decisión. My very nature is paradox, as is yours. You cannot use words to grasp at things that are beyond their reach, and you cannot rationalize that which defies Es logic. imposible razonar aquello que desafía la lógica. Un buen punto. But violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. Your left leg drives the stake into your body, and another, and another, and another. Do I miss your heart because I can't stand to see it go? Oh, por Dios. Love melted into skepticism, and you pulled back layer after layer after layer, until all you were left with was the knowledge that you did not know me. Esta es ahí la pueden ver, está en el medio. La princesa que queríamos saber que quería. La música está cambiando. You sought the truth then. Will you hide from it, now that it is within your grasp? Los eventos por sí solos bastaron para reducirte a la nada. Responder directamente a la afirmación de este receptáculo, apelar a su humanidad compartida, hablas de la vida, la muerte, el cambio y el estancamiento, pero nada de esto ha sido sobre eso. Rechazar su autoridad, lo único que has hecho todo este tiempo es sermonearme, defender tu impedencia, actúas como si el mundo no pudiera existir sin ti, o yo existiera sin ti, rechazar su perspectiva, no optaré por la violencia. Apelar a su humanidad compartida. Oh, is it not? Perhaps you can enlighten me. Eso no es así, quizás puedas iluminarme. Shiver passes through you as unseen fingers dance across your skin. You remember the violence you inflicted on them, and yet they don't return it. No me pone de la misma manera. I offer you absolution, and you take my hand in yours. Me tomas la mano. You felt the pain you caused another, and you were willing to sacrifice everything you thought was you to set me free. Without sin, there is no redemption. Esto siempre se trató de nosotros, de dos personas obligadas a lastimarse una y otra vez, una y otra vez, pero ya no tenemos que lastimarnos nunca más. Cesar tu autoridad, lo único que has hecho. En este tiempo hemos de vender su independencia, actúas como si el mundo rechazara su perspectiva. No tenemos por qué seguir luchando, miré contigo, solo que no sé cómo. Tener la pelea antes del tiempo y rendirte. Rechazar la autoridad, no. Digamos, seguir apelando a su humanidad compartida. You cling to emotions, pain is suffering. There is beauty and ugliness, and love and conflict. Belleza en la monstruosidad y también amor en el conflicto, sí. Irónicamente, sí. Cada momento sientes todas las sensaciones posibles al mismo tiempo y los retienes otra vez. Y al mismo tiempo, por ser todo, no fuimos nada. No, las cosas tienen que tener un fin. En toda la realidad, si no siempre estás respirando, incluso así continúas, el mundo no te necesita.
Seguir apelando. Puede existir el amor, el conflicto, la belleza y la monstruosidad de nosotros sin tener que involucrar el resto de la existencia. Rechazar su autoridad. Rechazar su perspectiva. Voy a seguir apelando a su humanidad. O toda la realidad misma. Lo sientes todo. You learned to put yourself away, and in your stillness you rose above me. You died countless steely deaths, and you lived countless short lives, and yet it is all so far behind you. I pushed you to a greatness you never would have reached without me. Ok. No sé, muy por encima de ti, sigo estando ahí, te destruiré ahora, así como te destruí en ese entonces. No conformo a toda la realidad porque no puedes verme de la manera en la que sigo viéndote, porque no me ves por quien soy. ¿No es el reflejo del otro? ¿Acaso no somos divinos? La verdad sigo dudando de eso. Porque tú que has hecho atacar de las sombras. Pausa que confundes con un final. No tiene que ser tan grande, puedes bajar a mi nivel, puedes volver a mí. Defender tu independencia. Sí. Why would I stoop to your level when I'm offering you ascension to mine? Porque la divinidad no es lo que mucha gente imagina. De hecho, muchas culturas lo suelen ver como un castigo. It's so peaceful here. Beautiful, eternal, but ever changing. En el enfrentamiento entre ambos, Amaina, la princesa, se retira temblando. You are unmovable. Is it by the design of our conflict that I cannot win? Or are you just that fervent in how you cling to delusion? Nothing is immutable. Everything that is exists only in relation to everything it isn't. There is no constant. There is no center. Open your eyes and accept what we are. We can leave this prison together. Es fácil creer en las cosas en las que crees cuando puedes ver más allá de todo. Pero a ver si salimos de este lugar bien. Estoy listo para irme, pero ¿cómo salimos de aquí? Jamás quise luchar contigo, pero ¿cómo salimos de acá? No puedo permitir que todo muera, tengo que luchar por un mundo mejor, es la crueldad encarnada y no puedo permitir que sigas existiendo. No sé cuál será la respuesta, pero tiene que haber algo más. No puede ser esto, no voy a matarte, pero tampoco dejarte libre. Está interesante, has hecho todo lo posible para que entienda tu perspectiva, pero sigues desestimando la mía. Si crees que puedes cambiarme, entonces yo también debería poder cambiarte a ti. What I offer you is not perspective. It is truth. Whatever you're trying to do right now, you don't have to do it alone. No tienes que... ¿Cuál héroe eres tú? No tienes idea de lo cuánto me alegra escucharte. Puedo hacer esto por mi cuenta. ¿Dónde están todos los demás? ¿Y cómo vas a ayudarme? Pensaba que los demás no podían estar aquí. Pensé que tu destino era morir cada vez que veía el espejo. No tienes idea de cuánto me alegra escucharte. It's good to be here.
Seems like you've been doing all right on your own, but she's too many things at once out here. If you want to get through to her, you need some way to get past all that divine confidence. Ok, entonces vamos a enfrentarnos a ese ego divino. There's still a piece of me nestled close to where it all began. I can take you there. I can take you to her heart. Una parte de mí que sigue cerca donde comenzó todo. It's time to resume our dance. She's relentless, isn't she? Let's make this quick. Are you ready? A ver, listo. Estoy listo. Let's go. Recuerden, el narrador hizo puff. I'd say we were back where it all started, but I guess it's a little after that, isn't it? Sí. Do you need me to describe things? No. Como solo tú y yo, nadie más logró llegar a la cabaña donde el narrador ya no está. Yeah, it's dead silent in here. Whatever it was that was left of him, I don't think it could handle you waking up to godhood. Pretty sure he got obliterated. Ok, el narrador murió. No pensé que fuera a ser así. Nadie más, qué bueno que se fue. No sé cómo sentirme con el hecho que él se haya ido. Sí, pues es curioso después de todo lo que él nos hizo pasar. Me apena ver que hay algo triste en la idea de que murió. Ok. Acabo de ver la ventana. Es terriblemente tétrico. Yeah, it's complicated. He put us through hell, but he's been part of us since the very beginning, hasn't he? Sí. Tú y yo. Si la oferta sigue en pie, solo por los viejos tiempos. Of course. The interior of the cabin is, well, it's a cabin, yeah? There isn't much here. La Just cosa a te table comió. and a knife and a door. And some windows. There's no mirror, either. I think you broke it. And I know you're still trying to find some middle ground, but if things go south, we're going to need that blade. ¿En serio? Que el héroe me esté diciendo esto. That's probably for the best. It's always seemed to give us Debo more dormir. options than Chao, not. chisto. Está buena la historia de dormir acá es tarde. Sí, tranquilo, dale. El juego es barato en Steam si lo quieres jugar y quieres ver las versiones que te perdiste. Pero igual, bienvenido siempre. Buenas noches, los live quedan para verlos después. Sí, aparecen después. Creo que queda listo cuando termina. Y aún así aparece, creo que vuelve a aparecer en tu feed, en los feeds de suscripciones. A más o menos a las 12 del día siguiente. O al menos 12 hora colombiana. Esto es GMT-5. Aquí son las 10 y 19. Entonces pues ya pueden como que cuadrarse. Pero 12 horas de acá. 12 PM. Será el mejor. Siempre tuvimos nociones con ella que sin ella. Además logró llegar a la It's just cabaña. us. I think the rest of them are still out there, jumbled up in the rest of her. Perfecto, chisto. Gracias. Tenemos al sótano. The stairs. Do you remember the first time we were here? The first time we heard her voice? I don't know what you want for us. She sounded just like that. Timid and gentle. Only she didn't know us. And down we go. We shouldn't keep her waiting. A ver, ¿qué espera acá? No está What's that encadenada. knife for? Have you changed your mind? Are you going to kill me? Ah, What if we just talk for a bit? Maybe we can figure this out. Montémonos con ella. No quiero ser un dios. I don't think I want that either. Ok, entonces creo que sí tengo que matarla. La misma que cuando estás en este lugar. En ese I lugar. don't feel the same.
I feel smaller. Ok. No sé si me van a dar alguna forma de salir de aquí. I don't think there's a way out, but maybe there doesn't have to be an ending. Todo tiene que terminar. I'm able to do the things you believe me to be able to do. Por eso quiere que... O sea, la versión que vimos originalmente al inicio de este episodio es bastante real. Todo lo que creas que puede hacer. Ella no tiene deseos. So make me put it all back. Help me fix the echo's construct and make us both forget. No porque seremos encerrados en este ciclo sin fin, que solo causa dolor. Help me send us back to the beginning, before we woke up, before either of us saw the truth. Can she really do that? Are you sure that's what you want? Que eso reiniciar todo ayudaría a ellos de alguna forma. A las voces, a la gente allá afuera. Existiendo no seguiría sufriendo y muriendo. No quiero olvidarte. Eventualmente volveremos a vernos aquí. Si estamos hablando de esto justo ahora, como sabemos que no lo hemos hecho antes. No es justo, quiero estar aquí contigo, no quiero volver a estar solo. Olvida todo lo que dije, no quiero esto. Y no quiero matarte, es demasiado tarde para volver a ser un dios. Vamos a aceptar su plan, lo lamento, pero no se puede o no puede hacerlo. ¿Dónde está? Si estamos hablando de esto justo ahora como vemos que no lo hemos hecho antes. Eventualmente volvemos a vernos aquí. Si esto es un ciclo, eventualmente termina en el mismo punto. And when we do, we'll make the same choice. We'll choose to forget, and we'll reset everything. No. Sufrimiento sin saberlo. Iniciarlo todo ayudaría a ellos de alguna forma, a la gente allá afuera. Si sigues existiendo no seguirán sufriendo y muriendo. If you can believe this helps them, then it will help them, right? La verdad no sé qué hay afuera de este constructo. No quiero olvidarte. I don't want to forget you either. But unless we do this, you'll have to choose, right now, between me and everyone else. Estamos hablando de esto ahora. ¿Cómo sabemos que no lo hemos hecho antes? Maybe we have done all of this before. Maybe we're supposed to do this forever. No, son horrible. Como sabes que las cosas no acaban peor y si vuelvo aquí y soy diferente y decido lastimarte, mato y si te permito destruirlo todo. None of that will happen, because you'll still be you, and I'll still be me. Ok. Pero, ¿cómo lo sabes? Tendríamos que decir esto en todas las ocasiones, por siempre, en algún momento algo será diferente. No es justo que voy a estar aquí contigo, no quiero volver a estar solo. I know No, because pero it ¿cómo lo doesn't sabes? matter how many times we've hurt each other. I've never stopped caring about you. And if you feel the same, then everything is going to be okay. No quiero estar aquí contigo, no quiero volver a estar solo. But you won't be alone for long. I'll be right here, waiting for you. ¿Y después qué? ¿Hay alguna otra manera? I think you brought that knife down here for a reason. It has to be a part of how this ends. Ya todo lo que dije, no quiero esto y no quiero matarte, es demasiado tarde. Hagámoslo, lo lamento, pero no puedo hacer eso. El plan de ella involucra una eternidad de sufrimiento por un momento de
paz. Y siento que el plan no logra nada si no agarra la daga pudiendo matarla. Porque eso creo que sería bueno. O sea, el detalle está en que, como dijo el héroe, y no es tanto como algo malo necesariamente, pero era una cuestión específica. Tener la daga nos daba más opciones. En estos momentos, la opción es de dos cosas. Repetir el ciclo o terminar con él. Y siento que por más de que hemos estado luchando contra el detalle de matarla durante todo este juego, o sea, no a la princesa en sí en las pequeñas historias, sino en su versión original, en el vacío, en la nada, creo que es lo correcto, por más de que no estoy dispuesto a entender un mundo sin muerte, a excepción de que lo único que existe en ese mundo sea muerte. Y no ha logrado convencerme otra cosa, es repetir lo mismo, volver aquí y esperar a que todo haya cambiado. Voy a hacer algo. Pero no puedo hacer eso ni crear a la princesa. I'm sorry too. Yo también lo siento. So this is what it feels like to actually die. I think this is for the best. I don't know what the world will be like without me. But it can't be that bad if it still has you in it. ¿Yo qué soy? I've always loved you. Don't forget me. Es el punto, no olvidarla. Un parpadeo, la princesa ya no está, todo lo que queda de ella es un peso ligero y melancólico que se asienta en los confines de tu corazón. La acción que les dio vida tanto a la princesa como a ti fue una rasgadura imperfecta y los dejó a cada uno con una parte del otro. Al destruirla una vez por todas también destruiste una parte de tu ser, pero el mundo se ha terminado, la existencia sigue. She's gone. And I don't think she's coming back. Algo que no me cuadra, el narrador dijo que es el silencio y según yo el silencio se relaciona a la muerte. Sí, ese es el detalle. Y ella es constante cambio que se relaciona a la vida. Pero entonces, a excepción de que el narrador quiere acabar con la vida en su totalidad, no volverá a una parte de nosotros, de ella sigue con nosotros. Is that a metaphor or are you being literal? It doesn't matter, we don't need to linger down here anymore. Let's get going. Ok, salir de la cabaña. Deja atrás el sótano. Y las escaleras. ¿Hay algo? Finalmente sales de la cabaña. It's quiet here. Sí, silencio eterno. Camino del bosque fuera de la cabaña son un lienzo en blanco, pero aún hay más por ver más allá de ese lugar. La ilustración es un mundo libre de la muerte. Liberarte. Cuerpo de una criatura ancestral despierta sobre tarde y comienza a percibir sensaciones y enfermedades que no podías concebir. Aquí todo eres tú. Puedes sentir tus alas que son del tamaño del mismísimo cosmos, pero que están retorcidas, aplastadas e inmovilizadas por una agonizante atadura a tu plan finito. Puedes sentir la presión del cristal del constructo sobre ti que te encierra desde una infinidad de aristas y ángulos. Te estiras y te esfuerzas para liberarte, pero la prisión no cede. He's gone. She's gone. No one is left to trap us here but us. Usted no es el héroe, ¿cierto? Abrir tu corazón y contemplar tu nuevo reino. Toda la tensión infinita se deshace en un solo instante. La primera vez que este juego tiene color. Si estás añicos, eres libre y ante ti yace la infinita amplitud de la realidad absoluta. La nueva realidad absoluta, la que creaste mediante tu voluntad y un arduo ciclo de sangre que manchó tus manos en un sinfín de ocasiones. Pero no se derrama más sangre en este nuevo It's mundo. finally over, isn't it? But all of us are still here. Aquí está el derrotado. I knew we'd find
finally see it through. All it takes to be a winner is grit and determination. El obstinado. We really did win, didn't we? El ofendido. We're the house now. We get to make the rules. Es definir las reglas. This is nice. No more hunting. No more running. Just us. And whatever's out there. Absolute reality. Who would have thought there was really a world outside of us? And who would have thought we'd actually wind up siding with him? Sí, exactamente. No pensé que le fuera a hacer caso al The narrador. whispering, and the coercion, and the bickering. Everything horrible about being alive has stopped. I could get used to this. Todo lo terrible la existencia ya no está. Ya That acostumbrarme a wasn't esto. very hard at all. Sí, Speak suena. for yourself. Well, boys, how does it feel? We're not just on top of the pecking order, we are the pecking order now. El orden jerárquico. I hope this was all worth it, because I'm personally inconsolable. Lucky for us, you have forever to get over it. Time mends a lot of things. You'll get better. Here, here, to our vanquished foe. Pero no la considero enemiga, ese es el It's good to be detalle. back. Now we just have to figure out what to do with ourselves. Forever. No problem. We can do that, yeah? No creo. We can do that. ¿Sí? Un amanecer eterno de la muerte de la princesa creado por Tony Howard, Arias y Abby Howard. Ok, yo soy el que manejo los créditos. Me siento vacío. Y el ruido que hay no ayuda. De localización. Se necesitaron bastante gente que les ayudara a traducir. Sesiones a consola. Voz e instrumentos. Orquesta. La crear colaboración con Laundryver. Nuestra prueba alfa mediante Patreon. Ay, me gusta eso, son las dos, son una pareja los que crearon el juego. Nuestra canción. Shifting Mount Movement. The Long Quiet. Creo que esa es la que estamos escuchando. Muchas gracias por jugar. Como muestra nuestra gratitud, queremos compartir contigo una lista de reproducción. Si quieres tomar una captura de pantalla, puedes ocultar. Quiero escuchar las canciones aparte. Están bonitas. Entonces, o sea, no quiero sacar pantallazo, siento que en el celular la cargo mejor. Tengo una teoría de por qué el OR quiso que agarraras la daga, pero no creo que sea correcta. ¿Ya me la dices? Además, ahora que terminaste la historia completa por primera vez, desbloqueaste la galería. Puedes acceder a ella desde el menú principal o desde el menú dentro del juego. La daña recuerdo está llena de pistas que te ayudan a descubrir nuevos receptáculos e interacciones que disfrutas de la exploración. Explora bonito al Disto, explora bonito nuestra lista de correo, bonito al subreddit, seguirnos en nuestras redes sociales, crear tu lista de reproducción, probar nuestro otro juego, volver al menú principal. ¿Recuerdas? ¿En serio hay tantos? Comienzos y finales, receptáculos, los espacios intermedios, el fin de todo. Hay bastante. Encuentra su libertad como dioses eternos. Encuentra su libertad como dioses eternos. Destruyela sin ayuda externa. Externa y luego encuentra tu nuevo mundo. Derrotada sin ayuda y luego ofrécele tu benevolencia. ¿Cómo hago eso? Ya al principio desconocido y aniquílala de una vez por todas. Con ella al final de todo. Ahora la princesa tiene una existencia incompleta. Aquí ya estuvimos.
Encuentra a la torre. La pesadilla, la prisionera, la adversaria. Dijiste que no estaba armada. Deja siempre una vía de escape. Consigue que rompa sus propias cadenas. Encuentra a la bruja. Son muchos finales, sí hay bastante. Un espíritu exorciza lo de tu cuerpo. Encuentra otro igual en combate. ¿No hemos encontrado esa? No, la cuchilla. Observo muy de cerca. Implica restablecer los límites. Hay muchas. Mundo para tener tu final feliz. ¿Qué supone que haga? Esto es extraño, es que es paradójico, es raro. Vamos acá. Olvida todo lo que dije, no quiero esto y no quiero matarte, es demasiado tarde para volver a ser Dios. Pero no puedo hacer eso. Esta es la única que no... It feels like it is. You wouldn't have come here if you were just going to go back. Un punto. ¿Qué pasa si acepto su plan? Okay, if this is your choice, then we're doing it. I guess I'll see you on the other side. She takes the blade from our hand. She raises her gentle eyes to ours, a fondness in her gaze. Te veré pronto. Everything is going to be okay. I love you. El héroe y la princesa. You're on a path in the woods, and at the end of that path No puedo is adelantar. a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. ¿No has pensado que tal vez la única razón por la cual explora? Olvídalo. ¿No has pensado que tal vez a mí me agrada la idea de que se acabe el mundo? La recompensa por esto. Gracias por decirme qué hacer. Genial. Dar media vuelta e irte. Quiero ver algo. Recuerdos. ¿Puedo escoger puntos? Te encuentras en un camino en el bosque, al final de ese camino hay una cabaña. Y en el sótano de esa cabaña es una princesa. Encuentra la torre. ¿Cómo se supone que encuentra la torre? La bestia. La prisionera, la pesadilla. ¿Cómo se supone que encuentra la torre? Accesibilidad, menú principal, únete al Discord, idiomas, preferencias, recuerdos, historial. Porque había signos de interrogación. Interiorice cada una de tus palabras, soy consciente de los nombres. Ok, eso es la princesa. A estar fuera del camino. Digamos que la torre es una versión de la historia. Tal vez si le doy la daga. Continúa en silencio hacia la cabaña. Ok. Pensé que se había reiniciado. Sí, aquí por eso no me dejaba adelantar.
Volver al menú principal. Entonces, volvamos a cargar. Y revisemos qué pasa aquí. Ya tenemos el plan. Te amo. Everything is going to be Yo okay. también te amo. I love. Le doy la princesa. ¿Qué pasa si doy You're on a media path. vuelta? You're here to slay. Nada cambia, ¿cierto? Veamos los finales. No, no cambiamos nada, de hecho. Sé que hay más. Continuar. Volver al menú principal. Continuar. Ok, esto es... Eso da más miedo de lo que se imaginan. Una partida. You're Tararán. A media vuelta a irte. Está bien, gracias por decirme qué hacer. It's all part of the job. Estoy haciendo mi trabajo. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the A la cabaña. El final se siente raro. Voy a tomar la daga. door. Estamos bajando las You're escaleras. still listening to reason. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Ok. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? ¿Piensas eso? Bien, me atrapas. No. Calmar tus nervios y You avanzar. step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Ok. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? So, you should just drop it. Best Descubrir de not que to soy risk capaz. finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. A ver si no está mintiendo. ¿Qué tal si nos mata? ¿Está seguro de que no está armada? Lo siento. Soltar la daga. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Maybe now we can just talk. Ok, esto es nuevo. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face. Unarmed. We'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Listo. So here we are. What an awkward start to a relationship. ¿Cómo podría sacarte de aquí? Estoy aquí porque para que conozco el mundo. Hay gente que piensa que conozco el mundo. ¿Cómo te llamas? Ya hablamos lo suficiente. Don't just tell her that. Hay gente que piensa que puedes sacar con el mundo. ¿Qué tienes que decir para esto? That's cute. Do you believe that? Do you think I'm some sort of monster? Esto es extraña, no sé a qué se refiere If I'm exactamente. supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? No lo han hecho. Esperaba que tú me lo dijeras. No sé, no, pero sé que tendrán sus razones.
De verdad creo que prefiero confiar en ti antes que confiar en ellos. Sooner or later, you'll understand that I have your best interests at heart. Hopefully sooner. How sweet. Now be a pal and help me get out of here, would you? We could figure out how to deal with them after I'm free. A ver. Veré qué puedo hacer. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Esta se parece mucho a la versión con la que empezamos, pero el detalle está en que está siendo agresiva, entonces creo que es otra They're large versión. and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Listo. I'm guessing you don't have the key. Sí, no la tengo. Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Revisar arriba, quizás la llave siga por ahí. Si no, tal vez pueda encontrar algo que me ayude a liberarte. Pues el cuchillo está acá. I'll be here. Listo, voy a revisar. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the Sí, someone se else. cierra, hay alguien más aquí. Vuelve a bajar las escaleras. You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Ok. Easier for whom? Easier for everyone. Sí, sí, sí. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Sí. The knife. Pick it up and cut me out of here. Te encerraron, sí, otra vez. Pero sí, libérame. You won't like what happens if you do that. Me encerraron, no sé quién. El narrador al parecer tiene poderes sobrenaturales porque los únicos personajes somos las voces en mi cabeza, el narrador y ella. Rescatar a la princesa. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm. You cut into her flesh. The blade is sharp, and she didn't so much as utter a sound. Free. How is she so composed after losing an arm? Sí. Thank you. Now let's get out of here. Esta no es la versión enamorada, esta es otra. Acercarte a la No, puerta you cerrada. won't have any of that. The stakes are too Sí. high. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Wait, Okay. this isn't fair. You can't watch. Esto ya lo vimos. Es que no. Voy a grabar acá. Para poder para ver si crea una versión diferente, si la aniquilo en este punto de la historia, porque puede que esto nos crea el fantasma, como puede que nos dé otra cosa. Entonces voy a primero intentar la versión donde le advertimos. Stop that. I thought this was a little too easy. Puede que esto fue demasiado fácil. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess. Si es que esta es otra versión de la princesa. Before you can connect. Stop it. Stop resisting me. I am trying to get you out of here alive. Resistirte. The blade. Move the blade. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. Sí. I'll make this quick. Ok, esta es otra versión. She steps forward and pries the blade from your rigid hands. Maybe I'll see you in another life. And then she slits your throat with an almost Sí. clinical Esta ease. nos mató intencionalmente. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. This is the end, isn't it? I'm afraid it is. Everything goes dark. Sí, esta es and otra you- versión. I hope it was worth it. La prisionera. Entonces sí creo que esta es la torre. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ha llegado el fin del mundo. Aquí las opciones no cambian, no creo que... Ir a la cabaña... No, porque pues puede que no aparezca una voz. No, o sea... Don't you start grand Esta es otra versión.
The fate of the world is at risk right now, and the life of a mere princess shouldn't stop you from saving us all. Don't forget what he did to us El the last time escéptico. around. I wouldn't trust a Bien, word si no out está of his enamorado. mouth. There's got to be a way out of here, for us and for the princess. We just have to keep trying. I'm inclined to agree. If he doesn't remember what happened last time, maybe it's best to keep it that way. You know I can hear you two, and as far as trying to help her go, Dar media vuelta e irte. I'm not so sure running away is the best idea. We're not the only person stuck here. What about her? Ok, la primera vez que una voz va contra mi decisión. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? De acuerdo, cuánta insistencia. Iré a la cabaña, ya ni que la princesa está bien, iré a la cabaña, hablaré con la princesa, quizás la mate o quizás no, supongo que lo único que me importa es a donde no iré. Me agrada bastante la idea de que se acabe el mundo. Bueno, quizás sí, quizás no, supongo que así será. Good. Going back to the cabin is the only way we can get to the bottom of things. A warning. Before you go in, she will lie. engañará. Yes, don't believe a word she says. Just go in, take the knife, and do what you're supposed to. Wink. Did you just say wink out loud? Sí. No, I didn't. Wink. Just ignore this clown and focus on the princess. Entrar en la cabaña. Es otra versión, ¿cierto? The interior of Sí. the cabin is less a cozy woodland retreat and Bien. more like a dungeon. A few pathetic wisps of starlight attempt to illuminate the cold, uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. The only furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Como siempre, la daga nos da más opciones, sin contar que empezamos esta versión llevando la daga y no usándola, pero la llevamos. Entonces, You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Good listo, idea. Much better to be armed than to go in with blind hope alone. listo. Dar al sótano. El espejo desaparece, sí. The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. A few sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Listo. Her voice, harsh but controlled, carries up the stairs. Is that a visitor I hear? Please, come downstairs. It's been a while since I've had company. Does she remember us? You walk down the stairs and lock Ok, eyes with the la encadenaron princess. más. She looks up at you, the heavy collar around her neck clanking loudly as she moves. The chains binding both her wrists to the far wall, joining the metallic chorus as she adjusts her hands in her lap. Should we be worried about the one around her neck? Why would you be worried about her restraints? If anything, they'll make your job easier. Have you noticed the empty chain on the wall? Odd that in a place where everything seems to serve a distinct purpose, there would be something so obviously useless. What an interesting development. Why don't you have a seat? The two of us should chat before you bury that thing in my heart. Necesario que haga nada, estás completamente enganada, solo deja aquí. Puedo irme. Sentémonos. You step towards the princess, but she stops you before you get too close, holding up one shackled hand. There's fine. I'd prefer we keep some distance until we've sorted this out. Creo que está suelta. Al menos la mano izquierda. That's reasonable. We do have a weapon. Might as well put her at ease. Notarte donde te Do as dijo. she asks and sit on the floor, still a good distance away from her. Listo. Thank you.
Now, what are your intentions for me? Soy la única persona que lo recuerda. ¿Qué pasó después de que morí la última vez? Y esta otra cadena, y esa otra cadena para quién es? ¿Quieres que haga en realidad? No creo que te dejaré aquí, no. Ok, esa es una buena, esa es otra opción. Eso después de que morí la última vez. Esta. Oh, are we talking about that? I thought we weren't going to give away the game. But sure, I'll fill you in. Nothing happened. You died. I went upstairs. I couldn't leave. I found myself in a new place in chains again. More of them. Listo. And now you're back. Is that really all she knows? It's not like we have much of a clue about how things work. And she's probably even more in the dark than we are. You're looking at me like I might be hiding something. I'm not. I guess it's possible she really doesn't know anything. Maybe both of us are stuck in this loop without any idea why or how. Listo, sí sabemos el por qué, no sabemos First you make cómo. a comment about having been here before, and now this. As much as I would like to remain in denial, it's no use. This has complicated things. It's complicated things how, exactly? Ideally, this was supposed to be one and done. You go to the cabin, you heroically slay the princess, and in the process you save the entire world from being damned to oblivion. The situation right now, where you're getting a second shot at things, is a contingency. A contingency for what? For you failing, obviously. And you being here means that things are going to be a lot harder than they were. I really shouldn't say anything else, I'm just going to make it worse. Just good luck. Okay. If you knew this could happen, why didn't you tell us? All of this is incredibly valuable information. It would have changed our actions considerably. I needed you to be in the dark for as long as I could keep you there. It's important. Necessary, even. And maybe I wanted to be the first version of me that you met. I didn't want to be confronted by the alternative. That's pathetic. I never said I wasn't. Ok, el narrador se está echando. Está deprimido. Matar al free kill. Get it? It would be pretty upsetting, wouldn't it? To know that you might not be the first version of yourself. At least we can remember what happened before. Seems like we should count ourselves lucky for that. Sí. Exactly, he gets it. You're lucky. So don't waste that luck by messing it up again. Alright? Moving on. Why is it important for us to be ignorant? How is it ever helpful to be in the dark? The more I say, the more your mind will swim into dangerous waters. Even saying that is too much. Your success hinges on you having imperfect information. For the sake of the entire world, you need to accept that. I won't. Just give it a rest, this isn't helping. Focus. This is a serious situation. You shouldn't be daydreaming. Ok. Esta otra cadena. ¿Para quién es? I don't know, but you could always try it on. Maybe it'll fit. Ya se cae bien. I hope I don't actually have to say this, but please don't lock yourself in chains. We need you ambulatory if you're going to save the world. Voy a grabar y voy a encadenarme a la pared. Me preguntaste sobre mi intención, ¿a qué te referías? Explorar, examinar la cadena. I wouldn't do that if I were you. And why is that? Do I even need to explain myself? It's a Es una shadow cadena. place, one without a key. Do you want to be stuck here like she is? Tal vez. And what? Is it going to lock the second we put our wrist into it? I don't know. Maybe it will. Puede ser. He doesn't want us to look at it. That's all the reason we need to investigate. But what if he's telling the truth? Y si está diciendo la verdad. He isn't. I am. Es la verdad que no sé si el narrador miente o no examinar la cadena. Against your better judgment, you approach the chain dangling from the far wall. The princess watches you with faux disinterest as you inspect it,
though she can't fully hide her curiosity. I don't want to say what I'm supposed to say next. What is that supposed to mean? Lo que indica. It sounds bad. Is it bad? Es algo malo. Yes, it's bad. Come out and say it then. You're just wasting time. Fine. As you hoist the shackle, its heft shifts within your grasp, as if pulled by some odd magnetism. Before you can so much as blink, it practically leaps from your hands, snapping around your neck. And, as if your situation weren't bad enough, the same magnetism repels your blade, which is flung from your hand and sent skittering across the floor of the basement. Excuse me? Sí, la cadena no tiene ningún sentido. Sí. Are we stuck here now? Estamos encadenados. La prisión de la mente, conviértete en tu propio carcelero. Huh, so it does fit. And I guess it doesn't like your knife. We're stuck here together, aren't we? That's funny. Sí, chistosísimo. What are we supposed to do now? Podemos hablar acerca de algo que usualmente con usted no es nada. Entonces, pues, quién sabe a dónde lleguemos. Cut ourselves out. Guess we'll starve. A morir de That's hambre. horrible. Qué It's horror. not all bad. We learned a valuable piece of information. Yes, Not to touch things we're specifically told not to touch. tal No, vez. that there's something special about this loose chain. It's clearly important. Como los dos se nos ganaron, ¿qué hacemos? ¿Tú sabías que me pasaría esto? Preguntemos esto. No. No. ¿Qué hacemos? Yep. Así es. No te gusta mucho charlar, ¿verdad? Nope. That's rude. ¿Qué hacemos? Esperar en silencio. You and the princess wait in silence, though neither of you knows what you're waiting for. But you're waiting for something. You're waiting for anything. This is so boring. There must be something we can do to get out of here. Podemos jugar tricky There must be mental, something we're missing. But there isn't. pero no lo hay. Time passes. It passes and passes and passes. And the basement of the cabin remains much the same. It is cold and silent. At least the world is safe. No, el mundo It está isn't. salvo. No está salvo. Stuck. Too far away Ya le from sabemos the cómo princess cambiar de and your ruta, sí, más o blade to do menos. much of anything. But she's not ending anything. She's just sitting there. Her very existence is a threat. It harms everything around it. ¿Sabes por qué no nos pasa nada a How nosotros? exactly does that work? It just does. But your line of questioning is interrupted by the passage of even more time. And after that, even more time passes again. And let me guess, the cabin remains the The same. same. If time is passing, the cabin can't be the same. Even if the differences are small, they have to exist. That's just how things work. Exactamente. I suppose you're correct. Things are changing. The differences are small at first, a bit of weathering here, a bit of erosion there, but then they get larger and larger. Ok, veamos cómo va a cambiar. ¿Te das cuenta que el sótano estaba I cambiando? don't like small talk. Remember? No me gusta charlar, ¿lo recuerdas? Sí, buen Still punto. rude. Es grosera. Vamos a seguir esperando. Sí, está You cambiando. continue to wait in silence, and the cabin continues to change. The decay comes faster now. You can see earth through holes in the stonework, can watch lichen spread along the seams of the walls. That doesn't make sense. Has our entire concept of time changed? What happened to starving? We should have died by now. Ya lo hubiéramos hecho. It's starting to erode. She hasn't starved. I guess she hasn't. Even more silent time passes as you watch roots push themselves. Ok, aquí está el detalle curioso. Ella no está cambiando, todo lo que está alrededor de ella a cierta distancia no está cambiando. Covering the ground and threatening to swallow you both. Time continues to pass, until suddenly there are no walls. And El narrador se fue. I think he's gone. Would you look at that?
We made it out of the cabin, and nothing bad had to happen to either of us. So this is the outside world. It's cold. Va a tener la oportunidad de responder las cosas, las llevó y dejó otra cosa en su lugar. Where does she... Is that a... Porque está ahí, porque ahora el narrador desapareció. Creo que tengo que mirar el espejo. Dreadful about it. No You're right. deberías. Part of me wants the truth, but something stronger is holding me back. El miedo. I'm begging Acercarte al you, espejo te don't. explico, no lo hagas, no hacerle caso. Te acercas al espejo, mirar tu reflejo. Aparecen entonces de la mano, aparecieron pero el espejo sigue allí, es hora de que... Eres tú. Eres tú. Este es un lugar vacío, todo está en silencio de la cabaña. Estás en la cabaña, acercarte a ella. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Eres un receptáculo como Sekio, este es el fin del mundo. Conoces al narrador. Ya está aniquilada la princesa, tú me atrapaste aquí. ¿Qué no hemos preguntado? Nunca atacaba la entidad. Otro receptáculo sí, atacaba la entidad. Me enfrento a ti pero no pasa nada. My roots burrow in an ocean beyond your sight. We cannot harm each other as we are now. Tú eres la princesa, conoces... Vayas ya a este lugar. Conoces al narrador. Déjala salir. ¿Al fin del mundo? How can the world have ended if we are talking? Sí, esto ya lo he visto. Entonces... Destruir tu cuerpo. Es tu voluntad para poner a fin tu vida. Sin embargo, mientras se entierra en el espacio donde deberías estar, tu cuerpo no siente nada en absoluto. Numerosas manos que hay frente a ti se extiende y te toca la cara con suavidad. There's nowhere for you to be but here. ¿Y qué pasa ahora? Nothing as we are. But I know that there are worlds beyond. There is no. Dame una suerte de días para que esté completa. De She acuerdo, no asks olvidar. that I tell you to remember Me her. pide que te diga que lo recuerdes. You won't. Se vuelve oscuro y mueres. La prisionera. Your honor? Recuerdos. Dice la pesadilla, la prisionera. ¡No encontramos la torre! Creo que la torre es otra. Siempre hay bastante. Entonces sería mucho más decir exactamente lo que te digo tan rápido como puedas. Deja siempre una vía de escape, consigue que rompa sus propias cadenas. Encuentra a la adversaria, dice que no estaba armada. De la prisionera. Hay varias versiones. Sí, esto es lo que quería hacer, entregarle el arma, pero no me dio la opción. No. Ya sé qué es lo que pasa. Cargar. ¿Qué quieres que haga? Let me borrow that knife. Ah, ok, préstame el cuchillo. Don't worry, you'll get it back. Listo. That's ominous. But she seems confident. Whatever it is she has planned, I think she knows what she's doing. Oh, please, she's just putting on an act to disarm you.
That much should be obvious. In case you need to hear a voice of reason, it would obviously be unwise to give away your only weapon. Vamos a ver el Though cuchillo. she isn't bluffing. Whatever she has planned might be for her benefit alone. There's no guarantee that what's good for her is good for us. So, what should we do? I don't know. I'm just spelling out our options, listing the pros and cons. Then let me help you. I'll start with the cons. If you're handing her your weapon, the cons are that she might use it to escape and end the entire world. And she might use it to kill you. Ok. Doesn't sound great. What about the pros? There are none. The pros are that we can't trust him, possibly even more than we can't trust her. Whatever she has planned could do something to mess with what he has planned. Or maybe they're both screwing us over in their own ways. Dale, está bien, confío en ti. Slide it over. No, absolutely not. I am not letting you hand your only weapon over to the world-ending princess. La princesa destructora de If you come up mundos. with any other idea, like, say, I don't know, doing your job and slaying her, you remain rigidly in place. You tried this last time. Do you want to know how it went for you? Oh, I remember. She killed us, which, by your estimation, ended the world, right? Or tried to take over your body. Exactly. If I were you, I wouldn't be too keen on repeating your mistake. Hell, we could even force your hand and do it ourselves. I'm not afraid of dying again. Are you? A little. Un poco, sí. Duele. I think you got your point across. Fine. You slide the blade across the floor. The princess maintains unsettling eye contact as she reaches down to pick it up. Thanks. ¿Qué va a hacer? She pulls up her hair, smiling slightly as she raises the blade to her throat. What is she doing? Se va a matar. She doesn't say another word as she cuts into her own neck. No. Mira, mientras. Her eyes stare forward, unblinking, as she saws through skin, veins, cartilage. Last she reaches bone, the blade grinding audibly against her vertebra as it continues to slice its way through her neck. Ok. She's actually doing your job for you. Why would she do that? Huh. So that's her play. Killing herself? She isn't dead yet. Sí, no, no estaría cortando. Yo creo que si hubiera muerto, no estaría cortando vértebra. Finally, you hear a snap. Her eye twitches. There's an uneasy silence. She remains motionless for a long moment, her twitching eye the only movement in the room, until at last it stops in an unsettling half-wink. Her head twists slowly to the side, flopping to her shoulder, and her neck opens. The remaining tissue is not enough to hold the weight of her severed head. It stretches and tears until finally it falls to the floor, completely free. Dios. It bounces a few times before rolling to a stop at your feet. Oh no, oh no, oh no. What did we do? Can we put it back? Please tell me we can put it back. The princess's eyes stare up at you, dead. Congratulations. You saved the world. Que cambio de humor. So I guess that's it. What a way to go. But she is gone, isn't she? Al parecer. I hate this. Can we just get out of here now, please? Creo. Of course, the princess is slain and the world is saved. Whenever you're ready, you can proceed to your reward. Now hold on, she's dead. So what's the rush? What's your angle? I don't have an angle. I'm just looking forward to putting all this... Es muy incómodo de ver. I'm sure you can understand that. Look, I'm just not ready to put my guard down. It's best to keep sharp. She wouldn't have done all that without some kind of reason. She's left us with this dangling thread, and I need to know why. Exactamente. You're just wasting your energy. The danger has passed, and now we can all relax and enjoy your reward.
Bueno, eso vamos a reclamar la recompensa. Fine. But if we're leaving, then we're taking the blade. Ya se murió, se suicidó. Exposed without it. With your work done, you remove the blade from the princess's corpse and make your way back upstairs, closing the door to the basement behind you. You can think of it as sealing yourself off from an unpleasant chapter of your life. It's all uphill from here. The windows. Do you see that? We used to be able to see the outside world from up here, but now it's just empty. The door. Check the door. Vas a dar tu recompensa, la nada misma. Open the cabin door, ready to return to a world saved from... Only a world saved from certain doom isn't what you find. Mira muy lejano, no hace falta fija sorpresa, podemos ver... emptiness through the windows. But if everything's gone, does that mean we're not gonna get our reward? This is your reward. An eternity of bliss, if you'll have it. And I suggest that you have it. Okay. This is what's best for everyone. Trust me. No. Like hell it is. Salgamos de aquí, no lo sé, me siento bastante a gusto, esperaba que tuviéramos un mejor final. What's done is done. No hay And vuelta there's no atrás. going back now. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. Nunca he estado tan feliz. Decades? No, it can't be decades. We can't go along with this. We can't let him win. Gestos narrados, los eventos que sugieren, no quiero volver a morir, no me gustó, no lo sé, estoy bastante... Entonces, We still have a blade. Let's use it on ourselves and start over. listo. He's suggesting you kill yourself. You shouldn't kill yourself when you have an eternity of bliss right in front of you. Sí, además que no es una eternidad llena de felicidad. No escuchaste al narrador, estás, no quiero volver a morir, no lo sé, estoy bastante You aniquilarte. goddamn spiteful bastard. Are you Me fascina ese asqueroso bastardo desagradecido. O sea, me gusta la traducción que yo hice, porque en inglés suena tan... con tanto odio. Solo para hacerme Why should it perder. matter if we die at this point? Haven't you already gotten what you want? ¿No has conseguido ya lo que querías? Don't have to answer that. That's all we needed to hear. You raise the blade, then drive it into your heart. You collapse to the floor, everything goes dark, and you die. You're a genocidal maniac, you know that, right? Me fascina cómo me reclama. We'll see about that. Eso ya lo veremos. La jaula. You're on a path in the wood. Chains everywhere. This is different. This is new. Demasiado nuevo. Y esto no es un bosque. ¿Cuál bosque? Como que un camino en el bosque. Esto está lleno de cadenas y no es un solo árbol. It's worse, is what it is. We're finally starting to see reality for what it is. This place is a prison, and she's not the only inmate. You're acting like reality is this static thing. But this world is constantly changing around us. How can you be so sure that you aren't breathing the prison into existence? That by feeling the walls closing in on you, that's exactly what they do. What a crock of pretentious bullshit. Reality is as solid as the ground beneath our feet. And if we just examine it, if we apply enough scientific rigor, if we think hard enough, we'll find a way out of here for good. Don't you see? We're already making progress. And what if looking at it is enough to make it change? Where does that leave us? Donde nos It deja. leaves you exactly where you are right now, and presumably exactly where you've been before. I'll spare you my full introduction, since you've clearly already heard it at least once, but I would like to remind you that the people in my world are living, breathing, suffering entities, and not pawns for you to sacrifice in pursuit of some vague truth. El narrador es ajeno a nosotros. Confirmado por boca del mismo. Seguro que tenemos que aniquilarla. Ella misma se cortó la cabeza la última vez. She... what? Why would she ever do that? She's not supposed to be suicidal. That doesn't make any sense whatsoever. More importantly, if she did cut her own head off,
Why are you here? You shouldn't have died. You should be enjoying your reward. We killed ourselves, obviously. You were insisting that we were happy, but we knew we weren't. We could see right through you. Yeah, what he said. We weren't about to be stuck somewhere being fed non-stop bullshit forever. We want answers. We weren't gonna find them in your fake little paradise. There are no answers to find. If she was dead, then that was it. That was the solution. All you managed to do was reset the board. And you put the pieces back all wrong while you were at it. This is probably worse for you, if I had to guess. Sí. So there is a board. Well, what's done is done and you're here now. There's no use arguing. Just get to the cabin and settle this. Estás pronunciando Try not esta to kill vez. yourself this time. Are you serious? Sí, voy a alejar de la cabaña. Veamos cómo resulta esto. See how that goes. Wait, something isn't right. Can you still hear me? Everything is getting fuzzy. Estamos perdiendo el narrador. What's going on? Where are we? Did we do this? Is this the end of the world? Was there ever even a world to end? Okay. It's finally happened, hasn't it? We finally cracked. Sí, estamos escuchando 5 voces distintas y al fin enloquecimos. Todo vea desenmaraña la materia física desaparece, solo que nada texturizada, todo está en silencio. De lejano el sonido de muchos otros sonidos, la ondulación retumba con más fuerza a medida de algo que se aproxima. Despalpan el tejido arriba, toca tu conciencia y la rodea, ya no estás solo. Tienes infinidad de araña en la superficie cristalina de tu alma. Frustración, este reto que está lleno de ti, necesito algo vacío para arrastrarme dentro. Algo que tenga mi forma. Esto es una pesadilla, despertar, aceptar los pensamientos que te oprimen. El premio tiene una historia que concluye, es la única forma de escapar de este lugar. Una fuerza se opone a tu voluntad, no puedes volver allí, no. Este mundo está tan roto que no tiene deberíamos tejer algo nuevo, un dedo que niega que una cantidad limitada de hilos no los desperdicies son nuestra única salvación. You're on a path in the wood. Recuerdos. ¿Dónde está lo que vimos? Es esto, ¿cierto? Que estamos viendo. Hay varios finales de cada cosa. ¿Dónde fue que quedamos? ¿Fue acá? Le pasamos el... Guardé. ¿Qué pasa si la aniquilamos entonces aquí? Cargar. You bring the blade down and plunge it into the princess's back. Por fin. Finally. Okay. There's no going back now. Ya no hay vuelta atrás. Though the blade left a deep gash in her shoulder, she barely so much as flinches, turning around to stare at you incredulously. Are you serious? Sí. I don't know what came over you, but if we're doing this, Tendré que do matarte. you think I need both of my arms to do that? I can beat you to death with one, A golpes. but I don't have to tell you that. I'll go ahead and show you. ¿Dónde queda la Thank princesa? you. You swing your arm towards her throat, the blade singing through the air. But she's ready for it. She grabs your arm, her grip like a stone vice. You drop the blade, pathetically.
she lets go, and faster than you can react, rears back and hits you with a bone-shattering haymaker. There's a ringing in your ears. You're fairly certain you can feel bone grinding against bone where she fractured your jaw, but your body isn't allowing you to feel much. Pero se nos acabó el Adrenaline tiempo. coursing through your system and numbing your nerves. You fall to your knees. You're barely able to bring your trembling arms up to defend yourself before she hits you again. Every blow is as punishing as the first. You feel bones shatter with every. Cada decisión que tomamos suele ser peor que la anterior. You poor Aang. I'll go ahead and put you out of your misery. She places a confident heel on your chest and pushes you down to the ground. Her knee falls to your throat, your windpipe crushed beneath a weight you didn't think her slight form could possibly possess. It can't just end like this, right? I'm sorry, but it's over. Everything goes dark, and you die. La torre. Ah, encontramos la torre. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin, you're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Listo, aquí está el problema de lo que tenemos ahorita. Creo que es mejor dejarles cada final a ustedes. Ya creo que con esto vamos a dar por terminado el gameplay de este juego. Vimos un final. Vamos a guardar esto, obviamente. Pero el detalle está en que hay bastantes finales. Creo que el chiste es hacer el ciclo 4 o 5 veces para poder llegar al final y tener que tomar decisiones. Pero entonces vas a cambiar el horario. Sí, creo que tengo que hacer un cambio en el horario del jueves. Porque el detalle está en que este juego implica explorar bastante. No lo voy a negar, este juego implica explorar bastante y quiero hacerlo. Pero el detalle está en que pues sería spoilear todo el juego de cierta forma, sin contar que en estos momentos perdimos la idea de un ciclo, de una consistencia. Entonces ese es el detalle. No sé exactamente qué esperar. Entonces pues no tendríamos como un orden, y no quiero usar una guía porque estoy seguro que si uso una guía voy a spoilearme. Entonces pues va a tocar un cambio para el jueves, que tal vez implique que el jueves no hay stream, porque ya les explico. Pero bueno, entonces cerremos con esto. Y hablemos con música. Espérense, pongo el horario. Entonces, encontramos un final, obviamente. Y si somos completamente realistas, ese final se siente absurdamente incompleto. Siento que hay algo que hay algo que va a hacer que yo siento que los finales son lo más diferente, aparte de las opciones en sí, porque pues siempre es volver a ella y tal vez volverse a enfrentar a la manifestación del bulto siempre cambiante, ¿cómo se llamaba? El constante cambio, por así decirlo. Entonces complica un poco el asunto. Y siento que le hago un daño al juego. Ya como que lo exploramos, encontramos un final. Para un streamer creo que... Sí, para streams creo que es suficiente. Si no vamos a estar... ¿Ustedes vieron la cantidad de opciones que hay? Como mínimo estaríamos otros 8 streams buscando las diferencias, yendo siempre a alguna especie de lugar bastante similar en cierto aspecto. Entonces creo que lo mejor es dejar el juego así. Entonces, dependiendo a los planes del jueves, hay stream. Yo les confirmo en horas de la tarde, porque es que el jueves es 31. El 31 obviamente es Halloween. Y el detalle está en que pues mi sobrino viene y es su primer Halloween. Entonces pues
quiero pasarlo con él. Existe el chance que no venga. No les confirmo nada, es casi seguro que viene. Bueno, entonces hay cambio de horario y el jueves no tendríamos nada. El miércoles haríamos o sea, mañana, el capítulo 3 de Resident Evil. El viernes es Meloeta, o sea, seguimos completando Meloeta junto con... si el jueves sería Meloeta junto con... el Raid 7 estrellas de Feraligator, de tipo oscuro. El viernes empezamos con las builds que pueden servir, pero igual pues Arceus tipo Hada, Primarina, muy seguramente incluso Zacian, o incluso Samacenta. Si el jueves tenemos stream, creo que lo que haríamos sería, tenemos Vampire Survivors, o... no, sí, es el DLC de Vampire Survivors. Esfera Ligard, no es Esfera Ligard, de hecho cuando se escribe incompleto se escribe Feraligater, o sea la T va primero, no Gard, sino Ter. Entonces es una cuestión tonta, vamos aquí de hecho les puedo mostrar qué es lo que pasa. Es Feraligator, el problema es que el nombre quedó Feraligater porque originalmente no, que estoy buscando play.pokemon Showdown Team Build, aquí está. Cuando vamos aquí pueden ver TR. Entonces el chiste está en que si ustedes van a cualquier wiki, vamos a Bulbapedia, les van a explicar que si ustedes van al anime, el anime se lo introdujo como Feraligator. No, origen del nombre. Pues una combinación de feral, ferozo, alligator. La abreviación de Gator a GTR puede resultar del límite de 10 caracteres en la generación 2 en los nombres de Pokémon. Entonces, debido a cómo funciona, nunca lo corrigieron. O sea, por más de que hoy en día los juegos permiten más caracteres que solo 10, nunca hicieron el arreglo de manera retroactiva. Y por eso se quedó Feraligator en vez de obviamente uno dice Feraligator en vez de TAR, porque pronunciar TR en vez de RT es más difícil. Pero nunca lo corrigieron retroactivamente. O sea, cuando llegamos a... sobre todo fue a Switch, ya había más amplitud en el nombre y nunca decidieron poner la O. Y siento que es puro orgullo. En el anime también creo que el trepa cometa Draco. No aprende. Draco Meteor tiene una característica específica. Y es que
Entonces cualquier otra persona llega y hace Alligator y listo, lo deja así. Silvalio, como se describe, también lo aprende. Sí, Silvali, pero pues Silvali tiene acceso a ti. Silvali es un Arceus de presupuesto. Entonces pues tiene sentido que Silvali lo pueda aprender porque tiene disco dragón, entonces se transforma en tipo dragón. Ah, pero lo cambiaron. Porque no está. ¿Qué? Listo. Pero entonces sí, Feraligator, entonces lo analizamos el viernes y lo armamos. Mañana Resident Evil, el jueves si no hay, tenemos Vampire Survivors, aquí lo pueden ver. Y pues eso sería todo. ¿Qué es lo que más podría preocuparnos? ¿Aprende puño trueno? No aprende puño trueno, pero aprende puño hielo, sí. Primarina es perfecto, a excepción de que aprenda algo planta. Trailblaze, tal vez. Y con la habilidad podría ser problemático. Veamos. Categoría especial no. Aunque juega. Sí, no, toca físico. Aquayeta, Aquacola, Avalancha. Tienes una foto en el escritorio. El PC sí era para un trámite. Era para un trámite, entonces por eso la tengo ahí, para que no se me pierda. Siempre que necesito como una foto uso esa. No es muy vieja, pero en algún punto me ha tocado actualizarla. Garra dragón, terremoto, puño hielo, Rosebud, sí. No sé exactamente qué esperar, pero creo que Primarina va a servir bastante bien. Y Arceus. Arceus sirve también. Entonces pues el viernes lo analizamos en forma y cuadramos la estrategia. Pero igual, Arceus, Primarina, Samacenta también sirve. Whimsicott tal vez. No, Whimsicott no, porque tiene ataque de hielo, tiene puño hielo. ¿Qué más? ¿Qué hay de tipo oscuro? Azumarill tal vez. Algo con absorbe agua que resista oscuro. Revisemos. Water Absorb, Pokerpon, Clodsire, Politoad, Quagsire. Cacton también sirve. Urshifu fluido. El detalle es que el mejor ataque que tiene Urshifu para golpear con tipo lucha le baja las defensas. Lo resiste. Excepto el Trailblaze. Pero para empezar a golpearle no tenemos nada realmente útil. Entonces en cierta forma es lo mejor. Primarina. ¿Qué más podría como que salirme así de la cabeza? Algún dragón no, porque tiene puño hielo. Y uno con puño de drenaje. Tal vez Iron Hands. Iron Hands también sirve. Es tipo lucha. Pum, manazo. Manazo y manazo. Entonces pues funciona. Cactus no sirve, Lantern tampoco, Lapras tal vez. No sirve. ¿Qué legendarios? Hacia Samacenta. BST Arceus siempre. Oscuro. Macenta, Calyrex, no. Lugia tampoco. Groudon tampoco.
Coraidon menos. Darkrai de Oxys. Tal vez Arcaludón. Arcaludón puede servir. ¿Qué trae el cocodrilo? Este era oscuro. Oscuro o siniestro, como prefieran decirle. Excalibur, Deoxys. Arcaludón puede servir. Mayana tal vez. Raging Ball no. Rolling Moon tampoco. Walking Wake no sé. ¿Qué le podría servir? Pero tocaría tal vez físico. Virizion también en cierto grado. Sí, no, creo que ahí tengo como unas opciones por encimita. Arcaludón contra la lucha, creo que aprende plancha corporal. Sí, exactamente. Duraludón contra la lucha va a usar ataques físicos. Hielo le entra neutro, resiste planta, resiste agua. Oscuro le entra neutro, pero cada vez que lo golpee con oscuro nos aumenta estadísticas. Y debido a su habilidad nunca va a reducirnos el ataque de manera accidental. Duraludón es bastante bueno. Arcaludón es bastante bueno. Ay, sí, creo que sí. Eso serían Lotic, Snorlax, Porygon Z. Sí, no. Muy seguramente me pienso otras opciones de aquí al viernes y las tenga listas, pero la idea es que la habilidad es firmeza, ¿no? ¿Firmeza se llama? Sé que se llama Cheer Force, pero no sé. Potencia bruta, no es firmeza, es potencia bruta. O la de Arcaludón. La de Arcaludón sí es firmeza. Estamina. Firmeza, sí, esa es la de Arcaludón. Firmeza. El lunes hablamos de noticias de juegos. Está interesante, pero pues nos estamos quedando sin temas para hablar. Mañana seguimos con Resident Evil entonces. Ya sí, creo que sí voy a dejar el juego ahí, entonces será la oculta. Sí, creo que estamina es no, la oculta no es una. Tiene 3. Estamina, Stalwart y otra cosa. Porque Arca sí la puede tener. Sí, Arcaludón tiene firmeza. No estaba hablando, era de Feraligar cuando dije al principio. Pero bueno, entonces despidámonos. Mike, Adal, Chisto, Romney, Chris, muchas gracias por pasarse el día de hoy. Nos vemos la otra semana. No, la otra semana, mañana con Resident Evil. Vamos a ver si mañana logramos hacer el episodio 3 completo. Nos vemos, que estén bien. La otra semana tenemos Mario y Luigi, no se olviden de eso. Tengo que cuadrar algo. Creo que ustedes no estaban. Estoy trabajando en encontrar multi-stream. Creo que me toca hacer unos cambios con el canal de YouTube, pero creo que el multi-stream puede servir. Pero pues creo que no podría dejarlas. No podría programar los streams con anterioridad. Pero pues siempre anuncio el horario, entonces pues puede funcionar. Y puedo recordar del stream simplemente haciendo uso de las anotaciones de la pestaña de comunidad. Entonces pues tal vez la otra semana empezamos con multi-stream, por si tal vez prefieren la experiencia del chat en Twitch. Pero nos vemos, que estén bien. Chao. Lo hice al principio. Ah, ok, tú estabas. Es que creo que Dal no estaba. Que estén bien. Chao.